En esta ocasión vamos a ver cómo hacer uso del paquete Laravel Excel. Este paquete nos permite importar y a la vez exportar archivos Excel. En esta ocasión, sin embargo, vamos a ver principalmente cómo exportar archivos Excel. Lo primero que haremos será añadir la dependencia a nuestro proyecto. Se hace de una forma bastante similar como ocurre también con otros paquetes. Para añadir la dependencia a nuestro proyecto tenemos que copiar el nombre del paquete y la versión que vamos a instalar dentro de nuestro archivo composer.json. Aquí vamos a escribir una coma y vamos a pegar lo que acabo de copiar. Cuando añadimos nuevos paquetes a nuestro archivo composer.json, tenemos que ejecutar un comando en la consola para que los paquetes nuevos sean descargados. Ese comando es composer update. Al ejecutar el comando composer update, se va a detectar automáticamente qué paquetes no han sido descargados y se va a iniciar su descarga. De hecho, Composer Update hace más que descargar paquetes nuevos. También se encarga de actualizar aquellos paquetes que teníamos en una versión más antigua hacia una versión más actual, según corresponda. Una vez que hemos descargado el paquete, lo siguiente es hacer los dos últimos pasos. En este caso, añadir el Service Provider en el arreglo de Providers en nuestro archivo config/app. Entonces me voy a la carpeta config, al archivo app.php, y aquí tenemos un arreglo llamado providers, con una serie de providers que ya vienen definidos al crear un paquete de Laravel, un proyecto de Laravel. Y aquí al final tengo dos paquetes que yo añadí días anteriores para hacer uso de un paquete que me permite hacer uso de la SDK de Facebook y otro para gestionar subida de imágenes. Voy a simplemente añadir, en este caso, el provider correspondiente al paquete de Excel. Allí, en el mismo archivo, tenemos que añadir esta otra línea al arreglo de alias. Esto nos va a hacer posible que usemos la fachada Excel desde nuestros controladores. Ese arreglo de alias se encuentra justamente debajo del de providers, por lo que iré al final y aquí voy a añadirlo. Con esto se termina todo lo que es la configuración para hacer uso del paquete. Y ahora sí vamos a crear un método en nuestro controlador para que usemos las funciones disponibles gracias al paquete. En este caso el sistema que estoy haciendo guarda un arreglo de participantes asociados a una promoción determinada. En este caso el usuario ha creado dos promociones. Para cada promoción hay un arreglo de participantes que pueden haber ganado o simplemente haber participado y perdido sin ganar nada. La idea es que al hacer clic en el botón de exportar se descargue el Excel correspondiente. Para esto lo que tenemos que hacer es simplemente definir una ruta que va a generar la descarga del Excel. La tabla que hemos visto antes es esta de aquí. Como se observa, yo tengo un for each para mostrar cada una de las promociones que tiene el usuario. Cada promoción tiene una relación de participantes, como ya comenté antes. Por eso es que aquí yo he definido un botón. En realidad no es un botón, no es una etiqueta button, es una etiqueta de tipo A porque es un enlace, solo que se ve como un botón justamente por esta clase, que es propia de Bootstrap. Y en este caso, la ruta que voy a definir es esta. Config page, el ID de la promoción para la que se va a generar el Excel, /Excel. Y la idea es que esta ruta se asocie con un método en un controlador y que en ese método hagamos uso de la librería que acabamos de instalar. Esta es la forma de cómo estoy imprimiendo la URL para el enlace, pero voy a definir ahora la ruta en mi archivo de rutas. Ya tenía algunas rutas creadas, por lo tanto voy a crear una nueva ruta de tipo get y voy a hacer uso de esta ruta de tal forma que accediendo a config/page/ el ID de la promoción /Excel se genere la descarga del Excel correspondiente con los participantes. En este caso, quien va a resolver la petición es el método Excel de mi controlador FanPageController. Voy a acceder a FanPageController y a crear un nuevo método llamado Excel. Como hemos visto antes, esta ruta recibe un parámetro a través de la ruta, que viene a ser el ID de la promoción. Por eso es que en nuestro controlador podemos recibir ese valor en una variable.
Como este ID representa el ID de una promoción, lo que haré será obtener la promoción a partir de ese ID, usando el método find. Es decir, voy a hacer las consultas necesarias para obtener los datos y luego ya generar el Excel. En este caso, lo que me importa incluir en el Excel son las participaciones. Y yo accedo a las participaciones a través de mi objeto promoción. Estos dos modelos van a cambiar en función a las necesidades que ustedes tengan. Y ahora, ¿cómo usamos la exportación a partir de nuestra librería? Para ello vamos a copiar un snippet de código que está expuesto aquí en el repositorio de GitHub de la librería justamente. Voy a copiarlo y voy a pegarlo de este lado. Voy a importar aquí la fachada que hemos incluido anteriormente. Lo primero que hacemos aquí es crear el archivo, o lo que vendría a ser un libro de Excel, y darle un nombre. En este caso le pondré como nombre participantes o participaciones. Y dentro de este archivo voy a crear una hoja. En este caso la hoja tendrá también como nombre participaciones. Pero para que se diferencie voy a escribir acá datos mejor. Y aquí dentro es donde podemos hacer uso de varios métodos. Incluso podemos dar estilos. En este caso vamos a hacer uso del método más sencillo, que viene a ser cargar datos desde un arreglo. Por lo tanto usamos el método from array. Y aquí vamos a escribir nuestra colección. En otras palabras, lo que yo quiero exportar son datos de las participaciones que han habido en la promoción. La promoción en este caso es como decir una rifa, un sorteo. Se desea saber quiénes han participado. Y eso está disponible aquí en este objeto participaciones, por lo que haré esto de aquí y de esta forma se estarían exportando los datos. Pero aquí por ejemplo yo quiero usar una variable que viene como un parámetro en la ruta, que está disponible aquí y también está disponible aquí en el método, pero no está disponible aquí dentro de esta función anónima. Para que yo pueda usar variables que están disponibles fuera pero no dentro, tengo que decir de forma explícita que voy a usar un valor que está fuera. Por eso es que voy a decir que esta función de acá hace uso de la variable id. Y para que también esté disponible aquí dentro, voy a decir que hace uso de la variable id. Con eso ya puedo usar la variable que está declarada fuera. Y bien, todo este código se va a llamar cuando alguien acceda a esta ruta. Y esta ruta yo la estoy imprimiendo en forma de... Como se observa, al pasar el cursor por encima de los botones en la parte inferior izquierda, se tiene la ruta. El primer botón se corresponde con la promoción 1 y el siguiente con la promoción 2. Voy a descargar los datos de la promoción 1, dando clic al primer botón. Y allí se inició la descarga e incluso ya finalizó. Está con el nombre de participaciones porque eso lo pusimos en el código. Al abrir, aparece toda la data correspondiente. Como se observa abajo, la hoja se llama datos. Podría haber muchas más hojas en este mismo archivo. Los datos están un tanto desordenados y parecen no ser muy útiles, justamente porque los estamos mostrando tal cual están en la base de datos. Lo que debería hacer en este caso es no mostrar aquí el ID del usuario, sino relacionar esto y mostrar el nombre del usuario. Además, obviar esta columna y poner como título mejor promoción ID 1. Y aquí decir que ha ganado y quienes no han ganado. Asimismo, cambiar aquí Created Ad por fecha de participación. Todo esto ya depende de lo que quieran mostrar, pero voy a darles un ejemplo rápido. Crearé un archivo data, que es un arreglo totalmente vacío. Ahora usando for each voy a recorrer cada una de las participaciones para tomar solamente los datos que son de interés. La idea es ir llenando sobre el arreglo llamado data varias filas. Por lo tanto aquí, para cada participación yo voy a crear una fila, que a su vez también va a ser un arreglo. Aquí en esta fila yo voy a
añadir primero el ID de la participación porque sí me interesa. Luego, lo que sigue como dato que me interesa es el nombre del usuario, ya no el user ID. Por lo tanto, en la columna que sigue, dentro de mi arreglo row, que significa fila, voy a acceder desde la participación hasta el usuario y desde el usuario a su nombre. Lógicamente, para que esto sea posible, yo tengo que definir esta relación entre el modelo participación y el modelo usuario. En este caso, cada usuario tiene varias participaciones y cada participación pertenece a un usuario. Pertenece a se escribe como belongs to, a definir relaciones en Laravel. Luego de eso viene lo que sería el ticket de participación del usuario, que sí es un campo que ya está en la misma tabla de participaciones. Luego de ello me interesa decir si es que este usuario ha ganado o no. Por lo tanto, vamos a usar aquí el operador ternario para ver si la variable isWinner es verdadera y según eso poner un mensaje o si no otro. Aquí escribiré este usuario ha ganado y en caso de que sea falso, la variable isWinner, lógicamente este usuario no ha ganado. De esta manera lo que estamos haciendo es que ya no estamos tomando todo el objeto participación, sino solamente los datos que nos interesan. Incluso estamos accediendo a la tabla de usuarios para mostrar el nombre del usuario en vez del ID. Como ya tengo aquí mi objeto row formado, mi arreglo row formado correctamente, lo siguiente es que lo concatene a mi arreglo más general que contiene toda la data. Eso se hace de esta manera en PHP. Finalmente, cuando voy a usar el método fromArray desde un arreglo, usaré ahora data. Ya para finalizar vamos a añadir un título a nuestro documento Excel. Como tenemos aquí 4 columnas, primero vamos a hacer un merge de las celdas A1 hasta D1. Toda esta sección de aquí lo vamos a comentar como data. Vamos a poner un comentario arriba que diga header. Unir las celdas se hace con el método merge cells. Pueden encontrar más métodos en varios ejemplos que están por internet acerca del Laravel Excel. Lo siguiente es escribir específicamente sobre la fila 1, que en Excel es la primera fila. Tenemos que pasarle un arreglo y ese arreglo va a contener varios valores que se van a ir poniendo de izquierda a derecha. En este caso nos interesa solamente poner un valor que se va a ubicar sobre la primera celda que encuentre, que vendría a ser la celda que va desde A1 hasta D1, porque se ha fusionado, ¿no?, con el merge. Aquí en este caso voy a escribir relación de participaciones de la promoción y escribiré aquí el ID de la promoción. Este es el resultado que obtenemos. Antes de que se agote el tiempo vamos a añadir también los nombres de columna. Para hacer eso les comentaba de que usamos el método row, le hicimos en qué fila escribir y ahora le pasamos los nombres. En este caso yo voy a escribir de forma manual los nombres como cabecera de cada columna. Así tenemos el código de la participación. Luego de ello tenemos el nombre del participante. Luego de ello tenemos el ticket. Luego si es que ha ganado o no. Y nada más. Como la idea es evitar de que la data que insertamos después se solape con nuestros títulos de cabecera, ya no vamos a usar este método fromArray, sino que más bien vamos a aquí directamente usar este método de aquí. Vamos a decirle a la hoja de que concatene una fila al final y esta fila es nuestro arreglo row. Ya no necesitamos entonces este arreglo data que era más genérico. Y este es el resultado final. Solamente faltaría añadir estilos, pero como les comenté, solamente es cuestión de que revisen los métodos que esta librería nos facilita.